cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Hola, mi nombre es Steve Rompich y me congrego aquí en Ebenecer, Zona 5, Guatemala. Quiero contarles una pequeña historia de cómo el Señor Jesucristo pues alcanzó mi vida. Pero para iniciar, quisiera comentarles desde pequeño, he vivido en una casa dividida. Gracias a Dios mis padres son cristianos ahora. De hecho viví la mayor parte de mi vida con mi mamá, y ella fue inculcándome poco a poco lo que era estar en los caminos del Señor. Pero como bien sabemos, ¿verdad? No por estar en una cochera, en un estacionamiento, nos vamos a convertir en un carro, ¿verdad? Entonces yo era un pequeño que vivía en un hogar cristiano, pero no necesariamente había aceptado al Señor Jesucristo y había tenido mi propia experiencia con Él. Entonces, para esto quiero que vayamos a cuando tenía 7 años. De hecho, esa fue mi primera experiencia con el Señor Jesucristo, y a lo que recuerdo, son pequeñas cosas que recuerdo, pero es algo bastante especial porque prácticamente ver a ese pequeño acudir a un llamado desde el púlpito, desde la predicación, y que el milagro precioso, ¿verdad? Que a cada uno que ustedes han podido experimentar saben qué es eso. Cómo un niño puede ir a temprana edad, ¿verdad? Siendo llamado por el Señor Jesús a poder entregarle su corazón. Y ahí iba yo, de pequeñito. Entonces, acepté al Señor. Luego de ello, pues seguimos avanzando, seguimos creciendo, y quiero llevarlos ahora más o menos a una etapa de mi vida donde empezó a cambiar todo de forma en que la misma pues fue en declive. A partir de los 11 años, 11, 12 más o menos, cambiamos, éramos constantes con mi familia de estar cambiando de vivienda. Entonces, en una de esas ocasiones cambiamos hacia un lugar muy, muy lejano, dirían por ahí. De hecho, aquí en Guatemala, ¿verdad? Fuimos a Viacanales. Ahí estuve toda mi infancia, mi adolescencia. En esa parte de ahí, en ese transcurso del tiempo, empecé a hacerme uno en la escuela con mis amigos, pero como todo niño, quería ser aceptado. En eso, los demás niños, como podríamos decirles aquí, eran más vivos, eran más sagaces. Entonces, ellos traían enseñanzas de sus casas, ¿verdad? Pero obviamente enseñanzas erróneas, en las cuales yo quería ser partícipe y quería tener amigos. De hecho, a donde me mudé, casi yo era completamente solitario. Entonces, para hacer amigos, pues tuve que hacerme a ellos, ¿verdad? La Biblia dice que ellos se hagan a uno y no nosotros a ellos, ¿verdad? Entonces, aquí fue a lo contrario. Yo me hice a ellos en esa temprana edad. De hecho, incursioné en lo que es el mundo de los vicios, el alcohol, la nicotina. Más adelante, pues ya les estaré contando también un poco sobre el mundo de las drogas. Cuando empezaba a estudiar y a seguir avanzando en la educación, pues fui agravándome más en ese tipo de mundos, submundos, lo diríamos así, ¿verdad? De los vicios. Ya estoy hablando ahorita voy por los 16, 17 años, que ya teníamos bastante tiempo de practicar todos estos vicios que les he comentado con anterioridad. Pero uno en específico, la nicotina. Ese era el vicio más fuerte que yo tenía. De hecho, no podía pasar ni un solo día sin fumar. Claro, de hecho ahora podrían decir muchos, ¿verdad? Hasta los psicólogos, con todo respeto a esa noble profesión. Pero
que con fuerza de voluntad o con muchos métodos que se puede dejar humanamente esa clase de vicios si uno cree ya no poder salir. Entonces, obviamente yo no estaba pensando en dejarlo, pero digo esto para hacer hincapié a que hay muchos que quieren salir de los vicios con métodos humanos. Y ahorita les seguiré contando. Ese era mi vicio principal. Lo demás era como un hobby, como estar a la moda, ¿verdad? Como les decía, con las amistades. Y quiera que no, afecta mucho la presión de grupo. Cuando quieres ser aceptado, cuando quieres ser parte de y sentirte acoplado o sentirte útil en algún grupo, te haces parte de ellos, te haces parte de su cultura y empiezas a tratar de asimilar eso para tu propia vida y quiera que no, quisieras llevarlo a tu propia casa. Se los estoy comentando de mí, ¿verdad? De mi propia experiencia, lo que yo sentía en esos momentos. Lo que me quiero basar es que en este vicio, que era prácticamente para mí, en mis propias fuerzas, imposible dejarlo, era mi deleite, era mi todo, mi escape. Y el peligro que hay en ese tipo de vicios, y hay un sinnúmero de vicios que podemos contar también, es que si te adentras a algo y te compenetras con ello, eso ya no te va a bastar después. Eso va a querer algo más fuerte, una experiencia mucho más grande, o experimentar algo mucho más profundo, porque esto ya se hizo parte de ti y quieres experimentar un nuevo nivel, una nueva dimensión, diríamos por ahí, ¿verdad? Pero del lado de las tinieblas. Entonces, quiera que no, el hacer parte de ese vicio de mi vida me llevó a querer experimentar en caminos de los cuales quisiera apuntar uno en específico y como un pequeño testimonio, porque no me alcanzaría el poder brindarles las historias y de aquí que me recuerde de todas también sería algo exhaustivo y algo complicado. Entonces, de hecho, quiero decirles cómo pasé de la nicotina a la drogadicción y luego pues cómo el Señor me dio un hasta aquí. Cómo el Señor me dijo, bueno, hasta aquí llegó la pita que yo te di. Y empieza el Señor a devolverme a sus caminos. Cambio de vida. Cambio de vida. Quiero decirles cómo pasé de la nicotina a la drogadicción y luego pues cómo el Señor me dio un hasta aquí. Cómo el Señor me dijo, bueno, hasta aquí llegó la pita que yo te di. Y empieza el Señor a devolverme a sus caminos. Y ahora, continuando con esta pequeña historia, en esta parte de lo que les quiero contar es cómo se va agravando la situación y cómo se profundiza ese mundo que la Biblia lo llama las profundidades de Satanás o las profundidades del mal, ¿verdad? Quiera que no, quiero hacer un hincapié que hay cierta clase de vicios y no todos tienen la misma historia, porque hay muchos que no precisamente tuvieron que probar esta clase de vicios para que el Señor los hiciera regresar al primer amor, pero a cada uno les toca diferente y cada uno tiene una experiencia que los marca y uno dice, Señor, ¿de dónde pudiste haberme sacado? Porque por mis propias fuerzas uno no hace por salir de ahí, sino que uno, como bien les comentaba, uno disfruta, uno se deleita, uno se relaja, uno encuentra mucha satisfacción en lo que hace o con lo que dice o con lo que piensa, ¿verdad? Entonces, para continuar, les comentaba que ya no me hacía nada en el ámbito de la nicotina, ya era parte de mí,
Estamos hablando de que, por ejemplo, sin el ánimo de sacar pecho en decir cuánto yo fumaba, sino que en realidad es algo que para mí no es muy grato decirlo, no es algo que uno compita de que, yo pequé más, pues yo hice esto, pues yo pequé más aquí. No, sino que es parte de contarles hasta dónde pude haber yo llegado, ¿verdad? En este camino de declive, para contarles que yo fumaba, por ejemplo, una cajetilla al día, hasta esos extremos. Hay algunos que fuman más, ¿verdad? Yo hasta ahí ya no llegué, pero de verdad es algo no recomendable, definitivamente no recomendable. Pero empezando en eso y sentirme que ya había topado en esa satisfacción, en ese mundo, venía a mi mente una pregunta. ¿Y qué pasa con la marihuana? ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Qué pasa con el crack, con la piedra? ¿Será que eso traerá a mi cuerpo, a mi cerebro, alguna sensación de mucha mayor satisfacción? Entonces estaba entre sí y no. Entonces, entre las fiestas que se hacían, ¿verdad?, con los amigochos, diríamos por ahí, con los que yo me juntaba, uno de ellos se le ocurre pues llevar marihuana y cocaína. Entonces, ya que estábamos todos reunidos, empieza el enemigo usando a las personas, ¿verdad? No precisamente es la persona en sí, ¿verdad? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente, sino contra huestes en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, él, empujado a eso, pues nos empieza a incitar. Chicos, ya probaron esto es otra onda, esto es otra cosa. Y nosotros así como que sí le entro, no le entro. Y empieza lo que decimos nosotros, la conciencia, el pequeño diablito, el angelito de que si no lo hagas, hazlo, no lo hagas, y así, ¿verdad? La pelea interna. Entonces, al final, pues el triunfador fue la carne. Fue la carne y el deseo de querer probar algo nuevo, ¿verdad? Entonces, adentrándome a eso, en esa pequeña probadita, porque así le dicen más, solo es un poquito, pero ese poquito te lleva a un abismo de posibilidades, de la cual a veces uno ya no puede salir. Entonces, ahí me adentré a lo que es el mundo de la marihuana. De hecho, tengo otros amigos, bendito sea el Señor, y me alegra compartirlo también, que ellos estaban en ese submundo conmigo de las drogas, y cuando el Señor me permite salir de ahí, estos amigos continuaron y se degradaron más, pero después ellos mismos me decían, mira, ya soy parte de los tuyos. ¿Cómo así? Ya soy cristiano. Y yo acepté a Cristo. Son otras historias, ¿verdad?, que también le hacen a uno aumentar la fe. Entonces, adentrándome al mundo de las drogas, quería probar mucho más que marihuana o cocaína. De hecho, solo con estas dos que les acabo de comentar, tuve muchos problemas en mi familia. Hice sufrir a mi mamá por mucho tiempo, pero bendito Dios, ella no desistió de orar por mí. Cada vez que yo llegaba a la casa, pongámoslo así, ahora llegaba a la casa drogado, yo me hacía como el que me quería pasar desapercibido, normal, ¿verdad?, que nada había pasado. Pero ella sabía en dónde andaba yo, qué estaba haciendo. Y ella, pues también quiero hacer un hincapié en esta historia, porque ella no desistió. Puedo decir también a esto que soy un ejemplo de muchos, de los cuales hay madres intercesoras, de los cuales uno es un hijo rebelde, un hijo perdido, que está por donde tía Lola, dirían por aquí. Pero a la verdad, hay mujeres que no se cansan de orar por sus hijos, y yo les digo de verdad, a las que aún continúan con sus hijos pues alejados del Señor, o totalmente perdidos, ¿verdad?, que no supieron nada de Jesucristo, que no desistan en orar,
Porque si, bendito Dios, yo puedo ser y puedo decir que soy un milagro a través también de la oración de una madre constante, yo sé que sus hijos pueden llegar a cambiar. Yo sé que la luz del Señor los puede detener en el momento menos oportuno para ellos, pero el más oportuno para sus vidas eternas. Entonces, quiera que no, quiero apuntalar también a que no se cansen de orar, porque soy un vivo ejemplo de ello. Ahora bien, llegué hasta la piedra, como le dicen a esta droga. No llegué a inyectarme, gracias a Dios, pero hasta ahí topé en lo que es la piedra, y de verdad me hizo, lo voy a decir como lo decimos aquí, me hizo bajado, me hizo detenido completamente. Entonces, a partir de aquí, les voy a compartir cómo la luz de Jesucristo llegó a mi vida, y ya desde aquí, cómo empezó a cambiar. Cambio de vida. Cambio de vida. Entonces, a partir de aquí, les voy a compartir cómo la luz de Jesucristo llegó a mi vida, y ya desde aquí, cómo empezó a cambiar. Ahora, para continuar en la parte más bonita de este tiempo que me han dado, cómo el Señor cambió mi vida y me dio un hasta aquí. Fue tan sutil, porque a veces uno no le entiende al Señor cuando le empieza a hablar, poco a poco. Como les comenté, me había ido a vivir muy lejos, y ahora empieza el Señor a traerme. ¿Cómo? Mi mamá llega a un punto que ya no podemos estar en la casa en la cual vivíamos, y tuvimos que cambiarnos nuevamente. Pero yo no deseaba hacerlo porque toda mi vida y todos mis amigos, entre comillas, estaban en ese lugar. Todo lo que me hacía feliz, nuevamente, entre comillas, estaba en ese lugar, y yo no me quería ir. Como ya estaba mayor, estoy hablando ahora ya de unos 18 años, 18, 19 años por ahí. Entonces, al final no pudimos hacer nada, tuvimos que salir de ahí. Luego de eso, a regañadientes, me fui a la nueva casa donde íbamos a vivir, y ni saben qué. Vivíamos como a 3 casas de la iglesia más cercana de Cristo de Benecer, y con una cara de pocos amigos al saber esa noticia. No quería saber nada de la iglesia, aunque dentro de mí tenía algún conocimiento, tenía aquello que me decía regresa, pero obviamente uno a veces hace oídos sordos a ese llamado. Entonces nos mudamos. Ya en la iglesia, mi mamá, toda contenta, pues feliz de la vida, se congregaba cerca, y yo pues nada que ver. Y mi mamá insistía, vamos a la iglesia, aunque sea solo el domingo, vamos a la iglesia y a la iglesia. Tanto fue la insistencia y poca la resistencia, que al final fuimos. Fuimos, nos sentamos como una roca. Yo no quería nada del evangelio, con una cara de pocos amigos, con los hermanos. Pero ella seguía insistiendo, vamos a la iglesia, nuevamente y nuevamente. Hasta que un día, estando en la iglesia, recuerdo una palabra del llamado, y no puedo decirles que precisamente iguales, pero hicieron el llamado al altar para arrepentimiento, y algo dentro de mí me llevó a aquella escena donde el patojito, el pequeño chico de 7 años, fue al altar a abrir su corazón, y yo dije, esto ya lo había vivido, y me quebrantó. Y el cara de piedra empezó a llorar. Y ahí fue donde volví a entregarle mi corazón al Señor. Bendito sea Dios. Pero eso sí, le entregué de nuevo mi corazón, mi vida. Pero habían vicios que tenía que quitar, que ya eran parte de mi ser. Entonces tenía que volver a aprender a hacer las cosas bien, ¿verdad? La Biblia dice, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Entonces eso iba a costar.
Entonces, lo que más me costó, que ya les había contado, que era la nicotina. Porque gracias a Dios todo lo demás de las drogas fue fácil en el Señor, pero lo que más me costaba era la nicotina. Iba a la iglesia y luego a fumarme algo. Ay, no, ¿cómo puede ser este hermano? Sí, pero para eso estamos aquí, para contarles cómo es la situación. Y puede ser que alguien se encuentre familiarizado con este tipo de historias. Entonces iba a la iglesia, quería buscar de Dios, quería servir, pero la nicotina no se quitaba de mí. Entonces hubo un día que el Señor, ya habiéndome ministrado Santa Cena, un día antes, estamos hablando del domingo, el lunes ya fui a trabajar. Y luego de eso, en una parada de bus, después de alguien que tenía más de 6 años de fumar, ese era su mundo. Y cómo se lo quitaba de la noche a la mañana, eso solo el Señor lo puede hacer. Ese día, en la parada de bus, no tenía mucho dinero, solo 50 centavos, que es una de las monedas aquí en Guatemala. En lo más bajo, ¿sí? Que podía costear un cigarrillo. Fui a la tienda, lo compré y cuando lo intenté fumar, alguien supuestamente experto en esa rama, ¿verdad? Con el primer cigarro, con el primer jalón, se ahoga. Un ahogo donde toda la gente se le quedaba viendo al muchacho y así como que, ¿y este qué? Entonces yo dentro de mí, no puede ser, ¿cómo puede ser que alguien con tanta experiencia ahora se esté ahogando? Pero voy a intentar otra vez. Lo intenté y me vuelvo a ahogar. Y una tercera vez, y yo dije, no, esto ya no es para mí. Ya me lo había quitado el Señor de raíz. Yo ya no podía fumar. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede hacer las cosas. De ahí, el Señor también fue transformando mi forma de pensar. Por ejemplo, cuando no quería nada con el Señor y todavía estaba yendo a la iglesia, me burlaba de los que danzaban en la iglesia. Yo desde atrás, así como que esos cuates no tienen nada que hacer, y va a criticar los pasos de los que danzaban. Luego, de aquí para allá con el Señor permitió que yo fuera maestro de danza para los niños de mi iglesia. Son cosas que uno no entiende, pero el Señor las puede hacer. Criticaba a los de la alabanza, y igual como los de danza. Luego, después de un tiempo de estar con el Señor permite que pueda estar ministrando la alabanza en la iglesia donde yo estaba. O sea, son cosas antagónicas, ¿verdad? O sea, de burlarme y de no querer nada, a ser partícipe y el Señor darnos el privilegio de poder servirle, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Y poco a poco fui regresando a esta casa de Zona 5. El Señor nos regresó con mi familia, con mi mamá, y desde entonces hemos tenido un largo trayecto que el Señor nos ha permitido el poder vivir. Estoy hablando tal vez ya de unos 14 años de regreso aquí en Ebenecer Zona 5. Ha sido de gran bendición. El Señor ha hecho crecer, ¿verdad? La misma Biblia lo dice, que Él es el que da el crecimiento. Mientras que tú dispongas tu corazón, el Señor va a dar el crecimiento a tu vida. Espiritual, obviamente, primeramente, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces todo es integral, ¿verdad? El Señor lo va complementando. Y así puedo decirles como un apóstol de República Dominicana. De ahí lo demás es historia. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.